Primera parte. Lucía en Holanda. Capítulo 2. Pero antes de continuar nuestro relato, es preciso que hagamos algunas explicaciones indispensables. Con ese objeto hemos de retroceder algunos años. Más de 30 antes de aquel día de junio de 1852, vivía en la primera casa que visitamos en Noord-Holland un honrado y antiguo comerciante de Ámsterdam, el cual se había retirado a gozar de los placeres del campo con su familia, compuesta de su mujer y 2 hijas. Manteníanse de sus rentas, las que sin ser crecidas le permitían llevar una existencia tranquila y gozar una mediana comodidad proporcionada a sus pocas aspiraciones. Siendo las niñas todavía pequeñas, murió la madre, y Ricken, la mayor, la reemplazó a las 1000 maravillas en el manejo de la casa, en tanto que Johanna, la menor, era enviada a un colegio de Ámsterdam. Esta regresó a la casa paterna al cabo de algunos años, muy docta en labores de mano y toda clase de bordados de ornamentación, amante del baile y de la lengua francesa, y habiendo adquirido la costumbre de ocuparse en futilezas que le hicieron perder el amor a los trabajos domésticos, cualidad indispensable en una familia holandesa de aquel tiempo. A pesar de la diferente educación que habían recibido las 2 hermanas, Ricken y Johanna se querían entrañablemente. Eran las hijas del antiguo comerciante, la flor y nata de la juventud noorlandesa, y realmente no podían encontrarse en toda la provincia muchachas más blancas, más rubias, rollizas y virtuosas, aunque las buscaran como aguja. Era de verse cómo llamaban la atención cuando se presentaban en alguna feria o mercado de los alrededores con sus hermosos peinetes de oro, virtuosos corpiños de seda y ricas sayas a la moda de la provincia, manifestando a las claras que era muy bien puesto el nombre que se las había dado, los tulipanes del Zuidars. No tardaron mucho tiempo en presentarse 2 novios a pedir la boca para las 2 niñas. El de Ricken era de su pariente, honrado agricultor de las cercanías, y el de Johanna, un joven marino que estaba en tierra por casualidad y en vísperas de partir para la isla de Java, en donde debería volver al cabo de 3 o 4 años, y deseaba dejar apalabrada una novia para su regreso. Esta clase de compromisos son muy comunes en Holanda y Alemania, en donde a veces duran tanto tiempo que comprometidos los novios, que pasan 10 y hasta 20 años antes de llevarse a cabo el matrimonio, y son tan viejos cuando al fin se casan que, teniendo edad para ser abuelos, ya no tienen hijos. Ambas jóvenes aceptaron las propuestas que les hicieron, y Ricken aguardó sin vacilar y con paciencia los 10 años que faltaban a su agricultor para hacer fortuna, en tanto que Johanna, con todo el romanticismo que había producido en ella una inadecuada educación, se forjó toda suerte de ensueños inverosímiles y pretendía que su novio se manejase como un héroe de novela y no como un sencillísimo holandés. Desde que recibió la primera carta de Andrés, que así se llamaba el marino, Johanna experimentó gran disgusto, pareciéndole frías y vulgares sus expresiones de cariño, proviniendo aquello no de falta de afecto, sino de que con el positivismo de su raza creyó el marino que bastaba haber dicho una vez a su novia que la amaba y la deseaba para esposa, para no tener que repetírselo. Al cabo de 1 año las cartas del ausente se hicieron más cortas y menos frecuentes. Disculpábase, sin embargo, asegurándole que su trabajo era tan constante que no le quedaba tiempo para escribir, pero que la fortuna le había sido propicia y que creía que no tardaría muchos años en volver rico a su país. Esto no satisfacía a la ilusa Johanna, quien soñaba con un ideal que no podía existir en aquella tierra tan prosaica, ni tal vez en ninguna parte del mundo. Su salud se empezó a alterar y su padre, que adoraba en ella, tuvo
tuvo por conveniente enviarla a Ámsterdam a pasar algunas semanas en casa de una pariente que regentaba una modesta casa de huéspedes. Desgraciadamente quiso la mala suerte de la triste Johanna que llamase la atención de un joven irlandés que estaba allí alojado, el cual empezó a galantearla en un principio por mero pasatiempo y enseguida por el interés de la corta dote que supo le tenía reservada a su padre. Jorge Harris era un hombre audaz, exagerado, rumboso, embustero, como casi todos sus compatriotas, pero también ocultaba sus defectos bajo una capa de galantería y amabilidad que daba realce a su buena presencia. En breve descubrió el lado flaco de Johanna y para guardarla se manifestó tan sentimental como ella quiso, halagando su vanidad cuanto le fue posible y al mismo tiempo le hablaba de las riquezas y mayorazgos de su familia. Bien que olvidase añadir que cuando le había tocado lo gastó en cenas y diversiones non sectas y que había tenido que abandonar su patria huyendo de los acreedores que le perseguían. En pocas palabras añadiremos que Johanna, embelesada con una conquista que halagaba su amor propio, no quiso oír las amonestaciones de su padre, los consejos que le daban los miembros de su familia, ni las súplicas de su hermana que le pedía que aguardase por lo menos el regreso de Andrés, que debería ir a hacerse una visita dentro de pocos meses, y arregló matrimonio con el extranjero. Cuando le decían en contra de aquel improvisto noviazgo era contraproducente, porque Johanna, que pretendía vengarse de su supuesta frialdad del ausente, deseaba a todo trance que la encontrase casada a su arribo a Holanda, y así apuró más aún su matrimonio y adelantó, en lugar de retardar el día que debía verificarse. Naturalmente, apenas tuvo Harris la dote de en su poder, cambió completamente de conducta y se ocupó nada más que en darse gusto sin cuidarse gran cosa del de su mujer. Perdió en gran parte su antigua cortesía a medida que menguaban los haberes recibidos, y mostrándose tal como era en realidad ante los ojos de todos, es decir, un hombre fatuo de mal carácter, arrancó una a una las ilusiones que se había forjado Johanna. Esta no pudo ocultarse a sí misma la equivocación que había sufrido con aquel descabellado matrimonio, tanto más cuanto que a poco llegó el marido, tan constante como era de esperarse de un hombre que no había visto a una mujer blanca durante 3 años, y llevando una fortuna adquirida en mucho menos tiempo de lo que había pensado. Andrés no se quejó ni se manifestó, empero, desesperado y aunque profundamente herido en el fondo de su alma, no la reconvino, sino que después de comprar una bonita propiedad con el producto de las arduas expediciones que había emprendido en lejanos países, tornó a embarcarse y dejó por muchos años la tierra holandesa. Estos desengaños quebraron el espíritu de Johanna de tal manera que se dejó llevar de un completo desaliento, dando motivo a Harris para que la reconveniese agriamente por su desidia y poco cuidado en las faenas domésticas a las cuales nunca se había acostumbrado, pues mientras vivió al lado de su padre, su hermana corría con el manejo de la casa y ella no se ocupaba de nada útil. Entretanto fueron naciendo varios niños que no solamente le quitaban el tiempo, sino que fueron causa de que se marchitase su fresca tez de rosas, y su marido se fastidiaba más y más con la monótona existencia que soportaba en aquella provincia. En un viaje que éste hizo a Ámsterdam, le propusieron un negocio al parecer lucrativo en América del Sur. Él se entusiasmó con aquello. Con anuencia de su mujer, que era demasiado negligente para oponerse a cosa alguna, vendió un terreno que aún le quedaba y se embarcó con Johanna y los 3 niños mayores, y dejando a cargo de Ricken, que ya se había casado, una niña de pocos meses que ésta crió junto con su propia hija nacida en el mismo año. La apatía y el carácter decidioso de Johanna, que le impedía tomar interés en cosa alguna, ni aun siquiera en el bienestar de sus propios hijos, acarrió la muerte de 2 de ellos durante la navegación, no llegando a Sudamérica sino una niña de los 3 niños que habían embarcado.
Entretanto, la niña que había quedado con su tía en North Holland había crecido lozana y feliz en aquel tranquilo hogar, y cuando Rieken perdió a su esposo, se dedicó enteramente al cuidado de su hija, que llevaba su propio nombre, y a Lucía, su sobrina. Pasaron los años, y si las cartas de Johanna eran siempre tristes y desabridas, las cuales se reducían a dar parte cada año de algún hijo nuevo, la correspondencia de Harris estaba plagada de rumbosas descripciones de la regalada vida que llevaba él y su familia en la Nueva Granada, hoy Colombia. Allí, según él, era respetado y atendido por todos, y dueño de inmensos y valiosísimos terrenos que beneficiaba en grande escala. Su existencia era igual a la de un príncipe de la India. Lucía se acostumbró pues a creer que sus hermanos vivían en medio del boato y del esplendor de una corte, y sólo la sólida educación que había recibido y su excelente corazón le impedían mirar con desprecio y despego su propia existencia en un medio tan prosaico, mezquino y vulgar. Felizmente nuestra heroína había heredado las únicas cualidades de su padre, un constante buen humor y carácter alegre, y una grande energía física y moral, lo cual, unido a la sólida educación que su tía le había proporcionado, había llevado de Ámsterdam una institutora que educó a ambas niñas, enseñándoles lo necesario sin sacarlas de sus costumbres caseras. Formó un conjunto encantador. Lucía amaba muchísimo el estudio, pero como su prima Rieken no tenía los mismos gustos, aquella se acostumbró a crearse un mundo aparte, leyendo mucho, particularmente viajes, y como en la familia nadie quería hablar nunca de Harris, Lucía se propuso rendirle culto como a un ser que aquellas gentes sencillas eran incapaces de comprender, y en su ignorancia del mundo y entusiasmo juvenil le revistió en su imaginación de cuantas nobles cualidades halló descritas en los héroes de las aventuras más extrañas. Pero no se crea que Lucía no fuese amada, ni que ella no quisiese muchísimo a sus parientes, y sobre todo a su tía y a su prima. Al contrario, rara vez se vería una familia más unida y un hogar más feliz que el de la señora Setz y sus dos hijas, como ellas la llamaban, las cuales no se habían separado ni un día de su lado. Merced a su inteligencia y natural curiosidad, Lucía logró aprender sola la lengua española, y leía con gusto cuanto encontraba en aquel idioma, sobre todo si se trataba de América. De aquella manera llegó a formarse una idea enteramente poética e inverosímil del aqueste mundo nuevo, en que creía que todo era dicha, perfumes, belleza, fiestas constantes, paseos por medio de campos ideales, y por consiguiente despertóse en ella un deseo ardiente de conocer país tan privilegiado. A las veces y en el fondo de su alma no podía menos sino quejarse de la suerte que la había tratado con mucho rigor, privándola de todo lo que gozaban sus padres y hermanos, aunque otras veces le parecía imposible poderse separar de su tía y su prima. Habían cumplido 20 años las dos niñas, algunos meses antes de empezado nuestro relato, cuando se rugió que una abandonada quinta, vecina de la señora Setz, había sido refaccionada y ricamente amueblada para que se instalase en ella una señora de edad madura con su hijo, el joven que conocemos ya, el cual había recibido una brillante educación en París. Sin duda, con motivo de una larguísima permanencia en Francia, Carlos tenía todo el aspecto de un francés, a pesar del apellido holandés que llevaba, aunque su madre era vástago de una familia distinguida de North Holland. Esto fue lo único que los curiosos habían logrado indagar, a pesar de que procuraron hacer hablar al sirviente de confianza de la familia de Van Verpont, así como a la camarera francesa que la señora había llevado de Francia, pero los vecinos encontraron en aquellos sirvientes no sabían una palabra del idioma del país y se comunicaban por señas con los demás. Aunque la recién llegada no salía casi nunca de la casa, y lo más que hacía era pasearse algunas veces en el jardincillo de la quinta, Rieken y Lucía los solían encontrarse
Carlos van Verpo en los límites de sus respectivas heredades, puesto que, como ya hemos dicho, las dividía apenas un angosto canal. En breve, no solamente se saludaron, sino que entablaron conversación y por último Carlos fue a visitar a sus vecinas. Esto no era, sin embargo, frecuente porque el joven se asustaba a menudo de la casa de su madre, aunque nunca se decía a dónde iba ni qué negocio le llevaba lejos de la provincia. Era Carlos muy reservado y hasta taciturno, y parecía agobiarle alguna secreta preocupación. Sin embargo, una vez que cobraba confianza, era alegre y expansivo, complaciente y servicial, sin descubrir por eso nada que le concerniese, ni hablaba nunca de su familia. Pero a veces en la conversación no podía ocultar que había conocido de cerca a las personas más importantes de la afinada corte de Luis Felipe, y que su posición social en Francia había sido de las más encumbradas. A partir de la curiosidad que la familia había despertado entre las gentes de la comarca, aquel sentimiento se fue gastando poco a poco, merced al ningún aliento que recibía, y cuando la vemos por primera vez ya nadie se ocupaba de los Van Verpon, puesto que solo con la señora Zed se comunicaba Carlos, y que ésta y sus hijas no habían logrado descubrir el evidente misterio que los rodeaba. Ahora, bueno será reanudar el hilo de nuestra interrumpida relación, volviendo a nuestra heroína principal.